Jaime de Marichalar ya no es duque de Lugo. Dejó de serlo desde que firmó su divorcio tras el cese de la convivencia que tanto nos inquietó a los españoles. Pero él es de la infanta Elena, es apodado entre los medios, a los que detesta profundamente con toda su alma y si pudiera los barrería, como el duque de lujo. Pero claro, esto tiene un porqué. Y es que al aristócrata que vino de la banca parisina a casarse con la hija mayor de los reyes de España, le encanta ser una socialité. Pero no solo eso, Jaime de Marichalar, que tras el divorcio no ha tenido suerte con los puestos de consejero en diferentes entidades de renombre para seguir ganándose el sustento, conserva un puesto en el emporio del lujo más importante de Occidente, con sede en París, y que incluye varias firmas del gran lujo de la moda y sobre todo de perfumes. Esta situación profesional es la que le lleva a asistir a desfiles en España y en otras capitales del mundo, además de estar relacionado con el mundo de las subastas en Nueva York y en Londres. Fuera de estos actos sociales que cualquiera jamás identificaría con trabajo, pero que son su trabajo, el duque de lujo es un hombre al que califican de triste y de lúgubre, y que si no fuera por sus hijos ya estaba viviendo en París porque aquí le critican. Aunque sus allegados desmienten que sea gris, pero no lo segundo, sin embargo. Se le nota que es un caballero, un dandy clásico, pero también a la última, como lo demuestran sus estilismos y sus gustos tachados de excéntricos, incluso por su ex, la infanta Elena, bastante más discreta, pero que durante sus años de matrimonio aumentó y mejoró su imagen pública gracias a la influencia de Jaime de Marichalar. La verdad es que lo del patinete es maravilloso, sobre todo si tenemos en cuenta sus modales exquisitos, su gusto por la estética y su idolatría por la corona, que no le permite gastar bromas ni permite tampoco que se las gasten, aunque es muy educado. A diferencia de la reina Leticia, que tuvo que trabajar muchísimo con los miembros de protocolo, y bueno, ya vemos que tampoco le sirve de mucho, Marichalar parecía haber nacido con la lección aprendida. Es un experto en protocolo. Lo debe pasar fatal con Froilán, que es bastante audaz en todo lo que hace sin que le asuste demasiado la opinión de sus padres. Pero desde aquel 2010, 21 de enero para ser exactos, en que dejó de ser un miembro de la familia real, al cuñado del rey Felipe todo le cambió, y no exactamente para bien. Perdió el título de duque de Lugo, que tampoco van a heredar, lógicamente, sus hijos. Apartado del real paraguas que le cobijaba, fue apeado de diferentes puestos de trabajo, le sacaron de la web de la Casa Real y lo que fue innecesariamente humillante, según sus allegados, fue la mañana en que le sacaban del Museo de Cera. Eso sí, no era él, sino su dignidad de noble castellano, un tanto mancillada. Aquello le hizo sufrir bastante y se lo podían haber ahorrado, aunque la ex duquesa de York, por ejemplo, la ex del príncipe Andrés de Inglaterra, pasó por idéntico trance. Pero claro, Sarah Ferguson y Jaime de Marichalar son como un huevo a una castaña. El caso es que ahora es tan solo el padre de los nietos del rey Juan Carlos o de los sobrinos del rey Felipe. Realmente lo que le ha quedado es su triplex del barrio de Salamanca, que lo compró él, por cierto, y sus hijos. Sigue llevando escolta solo cuando está con ellos, porque Victoria es menor todavía, lo que también apunta a que sigue pasando una pensión tanto para Victoria como quizá también para Froilán. Lo que sí pagan entre los dos excónyuges es la educación de ambos muchachos. Con la infanta Elena la relación es nula o redonda como un cero. De hecho, su divorcio fue discreto pero no cordial. No se dirigen la palabra y tan solo hablan lo estrictamente necesario relacionado con sus hijos, lo cual le puso en el disparadero a Jaime de Marichalar cuando ocurrió lo del suceso de la caza y del pie de Froilán, días en los que entre ellos hubo una tensión mayúscula.
Pero obviamente el evento, por decirlo suave, que más daño produjo al exduque y en el que la Casa Real no movió un dedo, si no fue el ventilador o la mano que mece la cuna de aquella publicación en una revista, fue la portada donde se filtró que una de las causas del divorcio que adujo la infanta Elena era el consumo ocasional de una sustancia del color de la harina del pan. Y claro, lo más fuerte del asunto es que esta vez no hubo cobertura de la Casa Real, como sí ocurrió con temas de Leticia, por ejemplo, con la anorexia o los brackets, que se decía que llevaba brackets, y la Casa Real lo desmintió. Y esto es curioso porque Marichalar sigue siendo promonárquico, a pesar de que no hubo ayuda real para él, y es el padre de los nietos mayores del rey emérito. Esto ocurrió en 2008 y Marichalar perdió el juicio contra la revista tras varios aplazamientos. Aún así hay que decir que el rey emérito prefirió al otro yerno, a pesar del tsunami del caso Nos, a Marichalar, curiosamente. Este verano, por ejemplo, coincidieron en el internado de Froilán en Virginia, Estados Unidos, al acabar el año y se ignoraron a conciencia. Como un huevo a una castaña. El caso es que ahora es tan solo el padre de los nietos del rey Juan Carlos o de los sobrinos del rey Felipe. Realmente lo que le ha quedado es su triplex del barrio de Salamanca, que lo compró él, por cierto, y sus hijos. Sigue llevando escolta solo cuando está con ellos, porque Victoria es menor todavía, lo que también apunta a que sigue pasando una pensión tanto para Victoria como quizá también para Froilán. Lo que sí pagan entre los dos excónyuges es la educación de ambos muchachos. Con la infanta Elena la relación es nula o redonda como un cero. De hecho, su divorcio fue discreto pero no cordial. No se dirigen la palabra y tan solo hablan lo estrictamente necesario relacionado con sus hijos, lo cual le puso en el disparadero a Jaime de Marichalar cuando ocurrió lo del suceso de la caza y del pie de Froilán, días en los que entre ellos hubo una tensión mayúscula. Pero obviamente el evento, por decirlo suave, que más daño produjo al exduque y en el que la Casa Real no movió un dedo, si no fue el ventilador o la mano que mece con los miembros de protocolo, y bueno, ya vemos que tampoco le sirve de mucho, Marichalar parecía haber nacido con la lección aprendida. Es un experto en protocolo. Lo debe pasar fatal con Froilán, que es bastante audaz en todo lo que hace sin que le asuste demasiado la opinión de sus padres. Pero desde aquel 2010, 21 de enero para ser exactos, en que dejó de ser un miembro de la familia real, al cuñado del rey Felipe todo le cambió, y no exactamente para bien. Perdió el título de duque de Lugo, que tampoco van a heredar, lógicamente, sus hijos. Apartado del real paraguas que le cobijaba, fue apeado de diferentes puestos de trabajo, le sacaron de la web de la Casa Real y lo que fue innecesariamente humillante, según sus allegados, fue la mañana en que le sacaban del Museo de Cera. Eso sí, no era él, sino su dignidad de noble castellano un tanto mancillada. Aquello le hizo sufrir bastante y se lo podían haber ahorrado, aunque la ex duquesa de York, por ejemplo, la ex del príncipe Andrés de Inglaterra, pasó por idéntico trance, pero claro, Sarah Ferguson y Jaime de Marichalar son cómplices. Jaime de Marichalar ya no es duque de Lugo,
Dejó de serlo desde que firmó su divorcio tras el cese de la convivencia que tanto nos inquietó a los españoles. Pero él es de la infanta Elena, es apodado entre los medios, a los que detesta profundamente con toda su alma y si pudiera los barrería, como el duque de lujo. Pero claro, esto tiene un porqué. Y es que al aristócrata que vino de la banca parisina a casarse con la hija mayor de los reyes de España, le encanta ser una socialité. Pero no solo eso, Jaime de Marichalar, que tras el divorcio no ha tenido suerte con los puestos de consejero en diferentes entidades de renombre para seguir ganándose el sustento, conserva un puesto en el emporio del lujo más importante de Occidente, con sede en París, y que incluye varias firmas del gran lujo de la moda y sobre todo de perfumes. Esta situación profesional es la que le lleva a asistir a desfiles en España y en otras capitales del mundo, además de estar relacionado con el mundo de las subastas en Nueva York y en Londres. Fuera de estos actos sociales que cualquiera jamás identificaría con trabajo, pero que son su trabajo, el duque de lujo es un hombre al que califican de triste y de lúgubre, y que si no fuera por sus hijos ya estaba viviendo en París porque aquí le critican. Aunque sus allegados desmienten que sea gris, pero no lo segundo, sin embargo. Se le nota que es un caballero, un dandy clásico, pero también a la última, como lo demuestran sus estilismos y sus gustos tachados de excéntricos, incluso por su ex, la infanta Elena, bastante más discreta, pero que durante sus años de matrimonio aumentó y mejoró su imagen pública gracias a la influencia de Jaime de Marichalar. La verdad es que lo del patinete es maravilloso, sobre todo si tenemos en cuenta sus modales exquisitos, su gusto por la estética y su idolatría por la corona, que no le permite gastar bromas ni permite tampoco que se las gasten, aunque es muy educado. A diferencia de la reina Leticia, que tuvo que trabajar muchísimo